Un ratingo, vamos, está cargando el PowerPoint. Entonces, tenemos ese problema con esta cosa, se cierra y bueno, hay que reiniciarlo. Ya, otra vez. Entonces, para iniciar, los sistemas que van a ver acá son todos los que existen y vamos a partir justamente desde la contratación menor. Ya, una contratación menor hace referencia justamente a su nombre, ¿ya? Entonces, se habla acerca de una contratación con montos menores justamente a 20.000 bolivianos o por ahí, digamos, ¿no? Entonces, en las cuales los requisitos son mínimos. Lo que les dije, en vez de hacer una licitación, muchas empresas lo que hacen, o sea, empresas del Estado o entidades públicas, lo que hacen es justamente fraccionar sus construcciones y largarla como si fuera por ítem, digamos, ¿no? Entonces ya se lo llamamos una contratación menor. La tengo, vamos a admitir a los compañeros que faltan, ¿ya? Entonces, aquí el tema es que es directo, o sea, no hay, digamos, ¿no? Un intermediario, digamos, ¿no? Que compita, digamos, ¿no? Entonces, hay un responsable para la contratación, fíjense, que bueno, es la persona que va a ejecutar justamente las contrataciones. Entonces, como habíamos visto, está designado por la MAE, entonces forma parte de la parte administrativa, tiene una parte que es la parte estatal, digamos, ¿no? Y tiene otra parte que es justamente la parte de los beneficiarios que van a adjudicarse, digamos, este trabajo. Y entonces, eso van a ser los representantes para la contratación, ¿ya? Entonces, o los responsables pues, de la contratación, ¿ya? Entonces, fíjense, no se requieren cotizaciones ni propuestas y no se sujetan a plazo. Entonces, simplemente se lanzan unas propuestas, se lanza, digamos, ¿no? Un monto específico. Debe efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. O sea, se contrata a una persona, qué sé yo, para hacer refacciones a una casa, para hacer cambios qué sé yo, de electricidad, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, esto está regulado por reglamento específico para las contrataciones menores, entonces, de cada entidad. Entonces, cada colegio, cada hospital, digamos, tiene un sistema de contratación de menores. Es como si nosotros habláramos de una caja chica, ¿ya? Entonces, básicamente, a eso se refiere esto. Los bienes y los servicios contratados deben reunir las condiciones de calidad. Fíjense de nuevo la palabrita esta de uno, calidad. Entonces, cuando yo requiero algo de calidad, debo escribir los procesos constructivos y debo tener la manera de certificar la calidad de un proceso constructivo. Entonces, ¿cómo se hace eso, digamos, no? Entonces, cuando usted dice, digamos, no, voy a certificar un muro, por ejemplo, de calidad. Entonces, lo primero que hace son actividades de antes, digamos, ¿no? Entonces, lo que verifica, por ejemplo, es si el muro, para empezar, digamos, ¿no? Está acorde a los planos. Y si está acorde a los planos, se le pone un check, digamos, ¿no? Hace un checklist justamente para certificar, digamos, ¿no? Que ese proceso constructivo de muro tenga los parámetros de calidad requeridos. Lo primero, ¿verificó los planos? Sí, check, digamos, ¿no? Entonces, ¿verificó la impermeabilización? Sí, digamos, ¿no? Check, digamos, ¿no? Entonces, si es no, observaciones, se realizó una impermeabilización, digamos, ¿no? Entonces, va por ahí, digamos, ¿no? El tema de la certificación de calidad. O sea, se hacen unos checklists, digamos, ¿no? Para justamente verificar que se están cumpliendo los parámetros requeridos, ¿ya? Entonces, cuando vemos los muros, decimos, bueno, tenemos la verticalidad, digamos, ¿no? Entonces, necesaria, sí o no, digamos, ¿no? Entonces, ¿está inclinado o no está inclinado? Entonces, se inclina un poquito a la derecha, hay que tumbarlo. Claro que sí hay que tumbarlo, porque usted tiene que tener un muro que esté totalmente recto y derecho, ¿ya? Por lo tanto, usted va haciendo un checklist, digamos, ¿no? Y lo que vaya cumpliendo, digamos, ¿no? Va a estar certificado. Y esos planillas o checklists la firman tres personas: el director de la obra, el supervisor y el fiscal, cosa de cuando usted llegue al final tenga la certificación de que ese muro fue hecho con calidad. Pasa lo mismo con lo que son
los replanteos, con lo que es la pintura. Entonces, simplemente lo que uno escribe como un proceso constructivo, entonces, por decirle, digamos, ¿no? Este muro, digamos, no quiero verificar los materiales, si son de calidad o no. Entonces, paso uno, digamos, no, golpear los materiales y ver si tiene un sonido metálico, digamos, ¿no? Entonces, golpéalos, o sea, no lo van a hacer ustedes con ladrillos huecos, por favor, digamos, se van a sacar un ojo. ¿Ya? Pero, bueno, golpean, dice, digamos, ¿no? Ladrillos adobitos, ¡tac! Y suena un sonido medio metálico, digamos, ¿no? Entonces, y eso justamente es lo que se busca. Entonces, ¿qué otra cosa tienen que buscar, por ejemplo, en un material como ladrillo, digamos, ¿no? Si la figura es regular, o sea, si es cuadradita o si es ondulado, cómo es, digamos, ¿no? Entonces, porque van a encontrar que los mismos ladrillos hay medio con jorobita, medio sin jorobita, digamos, ¿no? Entonces, y eso le va a ayudar o le va a perjudicar a usted dentro del trabajo de la obra, ¿ya? Entonces, y usted va a calificar, digamos, ¿no? En ladrillos de primera, ladrillos de segunda, digamos, entonces, los de segunda, ¿dónde van? Al contrapiso. Entonces, los de primera, a todo lo que son los muros, digamos, ¿no? Entonces, y lo vas a tener así bien clasificado. Pero bueno, es simplemente seguir los procesos constructivos. El antes, el durante y después, digamos, ¿no? Entonces, se lo plasma en un checklist y ese checklist lo comprueban o lo corroboran las tres personas que participan en un proceso. El fiscal, el supervisor y el constructor, ¿ya? Se registra en el SICOE el presupuesto anual para contrataciones y la formalización de la contratación para montos mayores a 20.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, estas contrataciones, como les digo, por lo general son montos menores a 20.000, pero pueden llegar hasta 100.000 en realidad, ¿ya? Entonces, llega hasta 100.000 bolivianos y se puede hacer todavía una contratación menor, ¿ya? Característica de esto es que, bueno, la mayoría de nosotros manejamos justamente esta, este tipo de contrataciones como si fueran unas invitaciones directas, o sea, lo invitan a usted directamente a hacer estas actividades. El único problema que hay, digamos, ¿no? Es que a veces los procesos constructivos tienden a tener un después y tienden a tener algunas cosas que están fuera del alcance de una actividad. Lo que les decía, digamos, ¿no? Alguien me pide cambiar el piso. Para cambiar el piso yo tengo que sacar todo el piso, tengo que pulir, digamos, toda la base, tengo que hacer una base nueva y tengo que volver a esa base nueva, tengo que volver a poner el piso. Por lo tanto, el piso se va a levantar un poquito, digamos, ¿no? De la distancia en la que estaba antes. Entonces, por lo tanto, todas las puertas que tenga en esa área, digamos, ¿no? Van a subir un poquito de altura, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, si eso sin tener el concepto de que voy a sacar todo el piso en realidad, digamos, ¿no? Simplemente nivelarlo, una capa de nivelación. Entonces, y pasa eso, digamos, ¿no? Entonces, dentro de los ítems no puedo yo contemplar, digamos, ¿no? Qué sé yo, sacarle las puertas y ponerle las puertas de nuevo. Entonces, tienen que estar pensados eso, ¿ya? Entonces, pero son ítems que están implícitos, por ejemplo, dentro de esa actividad. Los apoyos nacionales a la producción y empleo, ¿ya? El apoyo nacional a la producción y empleo simplemente son licitaciones que generan actividad tanto económica dentro de lo que es la construcción, como también eh, financiera, digamos, ¿no? Por ejemplo, una, qué sé yo, una construcción, digamos, de una plaza de artesanía o arquitectura efímera, digamos, ¿no? Entonces, o digamos, ¿no? Un mercado, digamos, ¿no? Cosas así. Entonces, es justamente los montos destinados para que se produzca empleo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, mayores a 50.000 hasta 1.000.000, se procede a la evaluación de una cotización para la propuesta, se solicita la seriedad de propuesta por 200.000 para arriba y no hay aplicación de enmienda. Entonces, características, un mínimo de 4 días para la presentación de cotizaciones y propuestas de contrataciones hasta 200.000 bolivianos. Entonces, 4 días, fíjense. Entonces, cuando usted piensa, digamos, ¿no? Que usted tiene un semestre para hacer una cotización, no lo tiene, digamos, ¿no? Entonces, aquí es directamente, digamos, ¿no? 4 días, fíjense, para 200.000 bolivianos, ¿ya? 8 días para la presentación de cotizaciones de propuestas de contrataciones de 200.000 hasta 1.000.000. Entonces, no es obligatorio el uso de los modelos del DBC en contrataciones por contrataciones o por cotización. Se contratan o se adjudican o se declara desierta mediante resolución expresa con relaciones mayores a 200.000 y se procede a recurso administrativo de impugnación igual. Entonces, y se vuelve al mismo proceso, digamos, ¿no? Entonces, o sea, se vuelve y se vuelve al estado inicial donde se produjo la falla. O sea, por ahí, digamos, ¿no? El presupuesto de ese mercado o de la ampliación, digamos, ¿no? De baños para un mercado, que es lo comúnmente que se hace esto acá. Entonces,
por ahí, digamos, ¿no? Estaba excedido de precio, o estaba muy bajo el precio, digamos, no estaban actualizados los precios, entonces se actualizan los precios y se vuelve a lanzar, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de contrataciones, ¿ya? Entonces, pero es para la producción y empleo. Fíjense, esto de acá tiene la misma distribución, o todos estos procesos tienen la misma distribución, justamente que una licitación pública, fíjense. Entonces, tenemos actividades previas, entonces se hacen justamente las especificaciones técnicas, se verifica el documento base de contratación y se hace la certificación presupuestaria. Entonces, yo, digamos, ¿no? Que quiero que se haga, digamos, ¿no? Un mercadito, digamos, ¿no? Para los ambulantes que hay en mi barrio, entonces tengo que hacer esta actividad, digamos, ¿no? Previa. Entonces, se inicia el proceso de o la publicación de la convocatoria, o sea, se convoca, digamos, a gente que esté interesada. Las actividades administrativas opcionales, inspección previa, o sea, la gente va y mira, digamos, en el predio, entonces hace consultas escritas y reuniones de declaración, entonces lo que le dije son las mesas de parte. Entonces, característica de las mesas de parte, se juntan todas las personas que les interesa en realidad hacer el proyecto. Por ahí usted quiere, digamos, que se le haga una plaza, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, ¿ya? Entonces, apertura pública y lectura de precios, de cuántos va a salir, digamos, un mercado, o cuánto va a salir una remodelación, o cuánto va a salir cada una cosa. En este tipo de producción y empleo, por ejemplo, inclusive, digamos, se llegan a poner remodelaciones, por ejemplo, de las casetas estas de los policías, digamos, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas, ¿ya? Se hace una evaluación, inmediatamente se convoca a los proponentes para aclaración de propuestas. Entonces, hay veces que cuando un proponente dice, sí, voy a poner una estructura, digamos, ¿no? Y hay personas que no entienden qué es una estructura. Entonces, y hacen la consulta, digamos, ¿no? Nosotros queremos un galpón, digamos, ¿no? Usted nos propone una estructura, ¿qué es, digamos, ¿no? Entonces, y tienen que ir a aclarar justamente qué es. Ya, entonces, resolución de adjudicación o desierta en su caso, se los notifica, ya vimos cómo se notifica, digamos, ¿no? Por el SICOE o si no, se les manda, digamos, un fax o un correo. Entonces, pero una vez esté publicado en el SICOE, se los da por notificados a todos los participantes, ¿ya? Se suscribe el contrato o la orden de compra si es que se llega a adjudicar. Y por último, se hace la recepción justamente después de todo el proceso, ¿ya? Entonces, esto de acá viene reglamentado por cada entidad, o sea, para todo lo que es salud va a tener una reglamentación específica, para todo lo que es educación va a tener una reglamentación específica, digamos, ¿no? Entonces, porque está generando empleo, digamos, ¿no? Pero la manera en que genera empleo, por ejemplo, dentro de un proceso de un hospital, entonces es distinta, digamos, ¿no? A la de un colegio, digamos, ¿no? Entonces, o distinta a la de una plaza, digamos, ¿no? Entonces, porque en la plaza pueden poner como se ha hecho acá, digamos, ¿no? En que se llama en el parque urbano, los puestitos, digamos, ¿no? Para las coqueras, digamos, ¿no? Entonces, las que venden coco, no las que venden coca. Y bueno, eso se trata de ese proceso. Este de acá es el más importante todito, ¿ya? Lo primero, son 6 pasos, de los cuales 2 están separados o están divididos justamente por la ejecución misma del contrato, ¿ya? Entonces, el esquema, siempre lo conocen, ¿ya? Fíjense. Aquí la máxima autoridad ejecutiva, fíjense, es responsable de principio a fin. Entonces, aquí vemos, fíjense, que cada unidad es la que va a regir, digamos, ¿no? Cada una de estas etapas. Fíjense, esto de acá, el responsable del proceso de contratación, el RPC, y esto de acá, la unidad solicitante. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cada una de estas fases. Entonces, fase 1, yo por si acaso no soy desgraciado, no les pregunto a ustedes, indíquenme las actividades en la fase 3, digamos, ¿no? Directamente le digo formalización, ¿ya? Entonces, no le digo fase 3, digamos, ¿no? Para que se chipen con los números romanos. Entonces, porque hay gente que va a decir, era fase 3, fase 4 o 6, digamos, ¿no? Entonces, porque se parecen mucho, digamos, ¿no? Entonces, no. ¿Ya? Yo les pongo ahí evaluación y adjudicación, digamos, ¿no? Directamente, ¿ya? Entonces, no hay que ser tan desgraciado. Pero fíjense, todos tienen la misma cantidad de fases, actividades previas, no hay consultas, donde se hace lo del PAC, todo ese tipo de actividades, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que se confunde en esto, suscripción del contrato y otra administración del contrato, digamos, ¿no? Entonces, ya, administración del contrato, ¿de qué trata, digamos, no? Entonces, es una actividad hecha con abogados, no sé qué, digamos, no, papá, digamos, ¿no? La administración del contrato
es la ejecución misma y la entrega, digamos, ¿no? Por eso el que lo rige, fíjense, es la comisión de recepción. La suscripción de contrato es la cosa hecha con abogados, porque aquí lo que maneja es el asesor legal, digamos, ¿no? Entonces la comisión de calificación es la que evalúa, fíjense, y la adjudicación, digamos, ¿no? La formalización es cuando se hacen justamente los contratos y demás cosas que se van a hacer de la manera legal. La preparación la hace la unidad solicitante y las actividades previas, todas las actividades del previa, el PAP, el PAC y demás cosas, los hace la unidad administrativa, digamos, ¿no? Entonces, básicamente este es el esquema de una licitación. Ahora, vamos a ver a detalle, que esto no lo hemos hecho en ninguna de las ni lo vamos a hacer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la fase 1? Actividades previas, fíjense, lo que habíamos visto antes. Se verifica el POA, el Plan Operativo Anual, verificación del PAC, presupuesto anual para contrataciones, se hacen las certificaciones presupuestarias, se determinan los precios referenciales, ya les he dicho, digamos, no se trata de que usted sepa hacer un análisis de precios unitarios. A ese análisis de precios unitarios le tiene que agregar cosas, digamos, ¿no? Entonces, porcentajes, le tiene que agregar un montón de cosas, como por ejemplo los impuestos, el IVA, el IT, digamos, ¿no? Le tiene que agregar, por ejemplo, las supervisiones, digamos, entonces que vayan a hacerse los transportes o las movilizaciones, digamos, las puestas en marcha que va a haber en cada una de las actividades, y ese va a ser su precio referencial. ¿Ya? No es que simplemente alguien se baja, digamos, ¿no? Un ítem de la revista y lo pone, digamos, ¿no? Que ese es el principal error que tienen las personas que acaban de salir. Entonces creen que la revista es su santo grial o entran a la página, digamos, ¿no? De Insubcons y ahí bajan, digamos, ¿no? Pero ahí no tienen los porcentajes, ahí puede ser que usted no esté ganando nada. ¿Ya? Y aquí en este caso de acá, como les dije, los porcentajes son distintos. Entonces, como lo vimos en el programa que se cambiaba, no es para SAPS, entonces los porcentajes son totalmente distintos, por lo tanto usted no puede presentar un presupuesto en el cual no tenga el 55% adicional, digamos, ¿no? De la mano de obra, ¿ya? ¿Por qué? Porque está disfrazado o está puesto como beneficios sociales, ¿ya? Se hacen las especificaciones técnicas o los términos de referencia. TDR, término de referencia, ¿ya? Las especificaciones técnicas es qué va a tener, cómo lo va a tener, cómo lo necesito, digamos. Entonces, hasta de qué tamaño o de qué estilo quiero que sea mi piso, ¿ya? Los términos de referencia es que, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo quiero que el piso sea el tipo granítico de alto tráfico, digamos, ¿no? Como hay en todas las instituciones. Por eso nosotros tenemos ese piso horrible, digamos, ¿no? Mal colocado, pero horrible, digamos, ¿no? En la facultad. Porque se hizo a través de un término de referencia, digamos, ¿no? Entonces, y el término de referencia era que ese piso es el que se ocupaba en todas las instituciones públicas por ser de alto tráfico. En obra, la supervisión técnica y las fichas ambientales y la aprobación de diseño. Entonces, ¿por qué, digamos, se ponen las fichas ambientales acá? Las fichas ambientales nos sirven para sacar las licencias ambientales de construcción. Entonces, y las licencias ambientales nos sirven para hacer la licencia de construcción. Hay que tener mucho cuidado con este tema de las licencias. ¿Por qué? Usted puede ser que esté iniciando un proceso de diseño. Entonces, y cuando usted está iniciando un proceso de diseño, tiene la característica de que tiene que ir adelantando algunas cosas, digamos, ¿no? Entonces, de la solicitud de línea de verja hasta el plano de uso de suelo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no son documentos que a usted le van a pedir, digamos, ¿no? Dentro de cualquier obra? Entonces, y le van a pedir, le van a exigir que usted entregue para que pueda funcionar y para que pueda ir para adelante, ¿ya? En el tema de bienes sin sellos de existencia, esto es lo que decíamos, digamos, ¿no? Hay que ir y verificar que están las cosas, que se compran, digamos, ¿no? Que va a haber algo, ¿ya? Y otros dentro de las actividades previas, qué sé yo, a llamar, mencionar, digamos, ¿no? Publicar, digamos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿ya? Una vez se tiene toda esta documentación, se hace la solicitud del inicio del proceso de licitación. Entonces, se elabora el DBC con un cronograma a través de modelos del DBC. Los modelos del DBC, ya les he dicho, usted entra al DBC, en el DBC hay modelos para cada cosa, ¿ya? Se ponen estas especificaciones técnicas y los términos de referencia para el DBC y se arma todo lo que es el cronograma. Entonces dice de cuánto a cuánto va a ser la gestión, digamos, ¿no? Por lo general las gestiones, por si acaso en esto de acá, son anuales. Entonces usted programa, digamos, ¿no? Una construcción, una licitación para que se culmine dentro de un año. Se solicita autorización, entonces se convoca al RPC, que va a estar asignado por la MAE, ya vimos cómo es que a este señor lo asigna la MAE, que verifica los documentos. El representante para la gobernación verifica documentos a través de la unidad legal, digamos, ¿no? Todo el proceso que vimos antes
simplemente nos lleva a esto. Estos señores están de acuerdo con los documentos que se van a verificar en el DBC, entonces, y se autoriza el inicio del proceso de contratación. Se publica la convocatoria en formulario 100, que es el formulario ese que vimos, digamos, ¿no? La convocatoria, si va a ser nacional, internacional, qué tipo de cosas va a tener, digamos, ¿no? Entonces, según lo programado en el PAC, en el presupuesto anual de contratación, fíjense, entonces se publica, digamos, ¿no? Qué cosas se van a hacer. Entonces, para eso está el SICOE, entonces el Sistema de Contrataciones Estatales, donde se publica simplemente en una página web. Entonces, se hacen las mesas de parte, entonces hay gente que va, digamos, ¿no? Directamente ahí, digamos, ¿no? A que sea las unidades solicitantes, y se presenta, digamos, ¿no? Para ver qué hay para construir, digamos, ¿no? Entonces, opcional, otro medio de comunicación. Entonces vamos a ver estas publicaciones siempre en los periódicos, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver, muy rara vez lo vemos en la tele, digamos, ¿no? Pero siempre por lo general es en el periódico, ¿ya? O en la página web, digamos, ¿no? Del SICOE. Y se declara, fíjense, una contratación iniciada. Entonces no se ha contratado a nadie en absoluto todavía, solamente se declara iniciada la contratación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, acabamos de hacer todo un trámite y hemos verificado que hay plata y que esa plata estaba destinada para hacer colegios, para hacer hospitales, para hacer drenaje, para hacer caminos, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una entidad, digamos, ¿no? Que está con necesidades, un pueblo, una asociación de profesionales, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, proceso 2, preparación. Por si acaso, en el examen, ¿ya? Yo les puedo poner esta gráfica para que usted me diga a qué pertenece todo esto de acá, ¿ya? Pero ahora, hay veces que yo les pongo y les cambio los nombres y el contenido a estas gráficas, ¿ya? Les puede tocar alguna de esas preguntas así. Entonces, que algún compañero me dijo, arquitecto, pero yo lo vi y estos colores eran los mismos, digamos, ¿no? Sí, papá, digamos, no puede que han sido los mismos y la distribución haya sido la misma, pero esto de acá era o pertenecía, digamos, ¿no? A otro proceso que no era justamente el de preparación, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, verifiquen qué es lo que dice, cómo lo dice, digamos, ¿no? Y demás cosas, ¿ya? Entonces, la preparación está hecha para bienes, obras, servicios y consultoría. Se verifica el lugar y el entorno cuando corresponde. Entonces, yo digo que quiero hacer un hospital. Entonces, por lo tanto, debo ir al lugar e inspeccionar. Y para eso, en la mesa de parte, una mesa de parte, digamos, no puedo determinar una visita previa. Entonces, la inspección previa se llama eso. Entonces, donde vamos y les explicamos qué es lo que queremos lograr en ese lugar. Digamos, ¿no? Aquí va a haber un hospital, va a haber un colegio, va a haber una plaza, digamos, ¿no? Entonces, en base a esa inspección previa, se hacen las consultas escritas. Entonces, yo, digamos, ¿no? Una persona que esté interesada en construir un colegio, digamos, ¿no? Hago las consultas escritas, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características quiero que tenga el colegio? ¿O qué va a ser su envolvente, digamos, ¿no? ¿De qué tipo de cimientos quieren que haga? Si es que van a subir un piso más, si es una primera etapa, una segunda etapa, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, hago las consultas previas dirigidas a la unidad administrativa. Entonces, con cuánto presupuesto se cuenta, qué tipo de material o qué tipo de calidad es la que esperan, digamos, ¿no? Entonces, y ellos nos van a pasar a nosotros una respuesta a través de una reunión de aclaración. Entonces, característica de estos señores, ¿ya? En las reuniones de aclaraciones, ¿ya? Son actos públicos, participan funcionarios, proponentes y control social, y se hace un acta firmada. Entonces, en las reuniones de aclaración tiene la característica de que estas consultas se aclaran para todos. De hecho, por ejemplo, todo lo que se hable en esta reunión de aclaración, entonces, y les llega a correo a todas las personas participantes, a todas, ¿ya? Por más que usted no ha hecho una pregunta y la hizo un colega, digamos, ¿no? Un colega, digamos, no preguntó, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de piso le van a poner? Entonces, a usted le llega la respuesta igual, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cree que sus preguntas escritas son exclusivas, digamos, ¿no? En realidad, digamos, ¿no? Cuando alguien hace una pregunta, digamos, ¿no? Respecto a una aclaración, entonces, a ellos les llega, a todos, digamos, ¿no? Les llega justamente la respuesta. Entonces, una vez se hace estas aclaraciones en esta reunión, se hacen las enmiendas y se corrigen las aclaraciones, digamos, ¿no? Entonces, porque hay veces que, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, entonces, me pueden pedir un hospital y yo digo, sí, no te alcanza el presupuesto para poner una jaula de Faraday. Entonces, pucha, y estos señores saben que es una jaula de Faraday, puede ser que no. Entonces, y yo le digo, no, ponele varitina a tus muros, digamos, ¿no? Ah, ya, vamos a ponerle varitina. Entonces,
Y aquí se aclara que van a ser entonces muros de varitina. Entonces, y recién se va al representante para la contratación, que lo va a aprobar en el DBC con resolución administrativa. Entonces, todos van a saber desde el inicio qué es lo que tienen que ir haciendo. ¿Ya? Esto de acá se hace en paralelo, fíjense, a la elaboración, por ejemplo, de los parámetros de calidad. Entonces, si yo sé que me van a pedir un muro, bueno, un piso de alto tráfico de hormigón o de granito, entonces yo ya tengo que hacer el proceso constructivo para hacer eso de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque me están dando justamente esos parámetros y todas las consultas que yo acá me las tienen que contestar, ¿ya? Se notifica a los proponentes, fíjense, por correos, por fax y por el SICOE. Entonces, cuando se publica en el SICOE, todas las personas ya se dan por notificadas. O sea, si usted no contestó el correo, su problema, digamos, ¿no? Si no contestó, digamos, ¿no? O si no se enteró, problema de usted, digamos, ¿no? Se pone en el SICOE y ya se lo da por notificado a usted. Se hacen los recursos de impugnación al DBC. Entonces, cuando una persona no está de acuerdo con que alguien esté dentro del tribunal o dentro de la organización, digamos, se hacen todas las impugnaciones que sean necesarias, ¿ya? La idea no es frenar una contratación, o sea, la idea es hacerla viable más bien. Entonces, hacerla viable dentro de el parámetro en el que yo me sienta cómodo también respecto a la contratación. Cuando hablamos de formalización, fíjense, entonces, tenemos la recepción de las propuestas y la apertura de las propuestas. ¿Ya? Entonces, son dos cosas que vienen a pegar. Fíjense, formalización, digamos, ¿no? Entonces, no va a faltar el animalejo, digamos, ¿no? Que piense que esto de acá se trata de formalizar, digamos, no es cuando las personas van y firman el contrato, digamos, ¿no? Eso es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, recepción de las propuestas, cierre en hora y lugar, ya vimos que en el DBC se debe poner dónde y cuándo y hasta qué hora se va a poner justamente la recepción. Hemos visto el tema de los calendarios, cómo se traslada, digamos, ¿no? A la próxima fecha, digamos, ¿no? Hábil, digamos, ¿no? Después de un feriado, por ejemplo. Se registra y se presentan las propuestas y se hace un acto de recepción, digamos. Entonces, para que todas las personas estén de acuerdo respecto a la entrega de los proyectos. ¿Ya? Entonces, la comisión de calificación lo que hace es prepara los documentos justamente para la apertura de las propuestas. Entonces, se forma la comisión a través de la asignación por memorándum. A Tingo, vamos a ponerle un punto a los compañeros. Y se procede a la apertura. Fíjense, ya vimos cómo se abre en dos etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa, o sea, son dos formularios, digamos, ¿no? Uno es formulario 100 y el otro 200. Entonces, todos se quieren el sobre A y el sobre B. Perdón, Fabiola Rocha, por favor, el micrófono. Otra vez. ¿Ya? Entonces se procede justamente a abrir el sobre A, digamos que va a contener el proponente y qué cosas es lo que tiene el proponente y el sobre B que va a ser, digamos, ¿no? Por cuánto va a ser la licitación, digamos, ¿no? O sea, el monto económico y su propuesta técnica, ¿ya? Es un acto único y público, entonces van a estar todas las personas puestas ahí, digamos, ¿no? Entonces, y ahí se va a mostrar, digamos, ¿no? Presentó o no presentó, se hace un checklist mostrando qué se presentó y qué no se presentó. En sesión privada, digamos, ¿no? Se verifica, fíjense, justamente si es que alguien va a continuar o no. Por ahí, por ejemplo, solamente no presentó un papel, digamos, ¿no? Entonces, que no era muy importante para esta licitación y bueno, el proponente es importante, digamos, ¿no? Porque tiene especialistas dentro de su plancha, digamos, ¿no? Entonces, especialistas en construcción de hospitales, en construcción de colegios, etcétera, digamos, ¿no? Se hace la apertura de los sobres, vimos que era el sobre A, sobre B, digamos, ¿no? Y demás cosas. Se verifican los documentos, para esto está nuestra unidad legal, que igual ya vimos que está dedicada a eso. Se hace la lectura de la propuesta económica, entonces la persona A va a hacerlo por este precio, digamos, ¿no? Y se hace un acta de apertura. Aquí solamente, fíjense, se acaba de formalizar todo este proceso, lo que no significa que ya se lo ha adjudicado a alguien, porque para eso está la comisión de calificación. Fíjense, evaluación o adjudicación, fíjense, tenemos la calificación, se presentan las excusas para el representante para la contratación y las comisiones, digamos. Entonces yo puedo decir, digamos, no, de que no quiero, digamos, no, que sea una persona, digamos, no parte de esta comisión, digamos, no, porque es mi suegra, digamos, ¿no? Y me cae mal, digamos, ¿no? Entonces, la calificación se hace en selección reservada, entonces se hace la evaluación y calificación
Perdón, un segundo, perdón. Se convocan los proponentes cuando se requieran aclaraciones, para eso son las comisiones de aclaración. Entonces, yo puedo estar presentando una propuesta que no necesariamente, digamos, ¿no? O necesariamente no, un ratingo, Fabiola Rocha, por favor, que no necesariamente tenga las características que me han solicitado. Entonces, debo... Ya, otra vez. Entonces, se hacen justamente el informe de calificación y recomendaciones, digamos, ¿no? Entonces, ya, entonces, se hace la calificación, entonces de aquí se va a salir, digamos, ¿no? Una persona declarada como adjudicada o se hace la adjudicación o se declara desierta, ¿no? Esto lo hace el representante para la contratación y este señor va a llegar hasta el contrato, porque después el otro que va a administrar va a ser el representante para la adjudicación. Entonces, ¿se adjudica o se declara desierta? Entonces se hace la revisión del informe, este informe de acá, entonces se revisa, se complementa o se sustenta cada uno, apartarse la recomendación del informe, la MAE y la Contraloría General del Estado. Se emite una resolución de adjudicación, se notifica la adjudicación en el caso de que sea adjudicada a alguien. Y aquí otra vez, fíjense, hay gente que puede decir y puede poner un recurso de impugnación justamente a la adjudicación. Entonces puede decir, no, yo hice la misma propuesta, puse el mismo precio, entonces por favor, digamos, no quiero que lo revisen, digamos, ¿no? Entonces, y ahí le van a mostrar a usted que el tema del precio no es relevante, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, lo que importa es la propuesta técnica. Pueden tener el mismo precio, pero el colega que señale, digamos, qué tipo de piso, qué medidas lo va a poner y cómo va a garantizar la calidad de ese piso, es el que va a ganar, ¿ya? Suscripción del contrato, en esta nadie le pela. Entonces, fíjense, se presentan los documentos originales, se presentan las garantías, digamos, ¿no? Se hace un informe de verificación. Entonces, se procede con las mejores condiciones técnicas cuando corresponda a través de un acta o a través de un informe. Entonces, los informes ya vimos, digamos, lo hace la comisión de calificación y el otro lo hace el informe de la comisión legal, digamos. Entonces, ¿qué? Va a ser el informe de la verificación de documentos. Se hace la firma de contrato y se hace la protocolización. Por favor, van a salir y van a volver a entrar, ¿ya?
orden de cambio cualquier actividad o procesos, digamos, ¿no? que estén fuera de lo contemplado en un presupuesto inicial, ¿ya? Entonces, es cuando nosotros estamos construyendo y nos dicen, por favor, arquitecto, vamos a hacer un pasillo más ancho, digamos, ¿no? Entonces, yo no me puedo enojar porque eso implica mayor dinero para mí, digamos, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando que yo lo tenga en una orden de cambio. Entonces, un contrato modificatorio. Entonces, un contrato modificatorio es cuando estas órdenes de cambio ya afectan a la función y afectan a otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, voy a cambiar justamente todo lo que es un proceso constructivo, digamos, ¿no? Entonces, llamamos un contrato modificatorio. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Sí, estaba con cerámica y ahora le vamos a poner, qué sé yo, piso de porcelanato líquido, digamos, ¿no? Entonces, pucha, es mucho cambiando, entonces vamos a hacer un contrato modificatorio, digamos, ¿no? Entonces, o cuando ya no vas a hacer, digamos, ¿no? Una ala, vas a hacer otra cosa, digamos, entonces, pero, o cuando cambias ya el diseño, digamos, ¿no? Entonces, pero esto de acá, por ejemplo, las órdenes de cambio deben llegar hasta el 10%, digamos, ¿no? 15% dicen algunas legislaciones, ¿ya? Pero cuando pasas de eso, ya llamamos a esto básicamente contrato modificatorio porque es demasiado el monto que se debe regular, ¿ya? Entonces, esto de acá, la ejecución, fíjense, está conforme a los avances de planilla. Dentro de estos avances de planilla tenemos justamente el tema de las garantías. Entonces, el 20% de la ejecución inicial está sujeto a una garantía. Entonces, la garantía de correcta inversión del anticipo se llama. Entonces, durante la ejecución, ¿ya? Mi planilla del 20% que llega al 20% tiene que cubrir justamente todos los gastos. Entonces, como les dije, digamos, ¿no? Hay veces que cuando una persona se adjudica una obra, le dan el adelanto. Entonces, agarra, se compra una camioneta, agarra, paga una deuda que tenía, digamos, ¿no? O sea, paga su departamento, etcétera, digamos, ¿no? Los motivos que tengan no importan, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces, digamos, ¿no? Cuando una persona recibe justamente un, un beneficio, digamos, ¿no? Como el 20% de adelanto, entonces, para iniciar la obra y no lo ejecuta, entonces, estas entidades, entonces la entidad pública lo que hace es ejecutar la garantía de correcta ejecución justamente del adelanto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La cobra del banco, digamos, la garantía que se dejó del 20% y desestima todo el gasto que haya tenido con la persona que estaba ejecutando. O sea, lo que hace es quitar el contrato justamente de esto y hacer un proceso con todas las otras garantías que se han presentado, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, una vez se cumplen estas cosas de acá, o sea, si yo cumplo con ese 20%, me van a devolver mi garantía, entonces me van a devolver mi plata que yo deposité en el banco, entonces, y voy a seguir planillando. Entonces, siempre se va a planillar a favor de la persona que está ejecutando. Y la otra parte de esta administración del contrato ya es la recepción, fíjense, se designa la comisión de recepción, donde tenemos al fiscal de servicio y a la contraparte. Fíjense que yo soy el fiscalizador, o sea, el constructor. El fiscal de servicio es el fiscal propiamente dicho y la contraparte es a la que nosotros llamamos supervisor. ¿Ya? Se hace la respectiva recepción. Fíjense, en obra está la recepción provisional y en bienes sujeto a verificación. O sea, en bienes yo verifico que existen el predio, que existe la construcción, etcétera. En obra se hacen las dos recepciones, recepción provisional y definitiva. Ahora, fíjense lo importante que es esto de acá. Si yo me acostumbro a hacer, por ejemplo, un checklist, entonces yo digo, bueno, he cumplido, digamos, ¿no? Con el muro, digamos, ¿no? El muro tiene la calidad que yo necesito. Entonces hago un checklist y comienzo de, sí, tiene verticalidad, tiene, digamos, está bien recubierto, está bien, la forma de los materiales está bien, digamos, ahí voy haciendo un checklist, ¿ya? Entonces, está emplomada, digamos, no está en escuadra, digamos, ¿no? Entonces, y voy haciendo un checklist, digamos, ¿no? Y ahí me firman justamente el fiscal y el supervisor. Y yo como constructor estoy certificando que esa parte, digamos, ¿no? de mi obra ya tiene justamente el parámetro de calidad y lo tengo firmado. Entonces, durante todo el proceso, digamos, ¿no? de la obra, se lo debe hacer. Entonces, la persona que agarre, digamos, ¿no? y comienza a hacer una casa o una construcción de lo que sea, entonces le diga, ay, sí, mira, hay humedad en la pared, digamos, ¿no? Entonces, esa humedad
la vio usted, digamos, desde el inicio de la obra. Entonces debió contemplar, digamos, ¿no? Justamente evitar esa humedad, digamos, ¿no? Entonces antes de la obra, digamos, si usted lo hace eso al final, sí tiene humedad, ¿qué hacemos? Digamos, ¿no? Nos va a costar un montón de plata, digamos. Ah, sí, es que no hicieron bien la impermeabilización del suelo, entonces nos va a costar un montón de plata porque hay que sacar el suelo, digamos, entonces todo el piso hay que sacarlo. Así que bueno, eso viene justamente en lo que es las recepciones, ¿ya? Cuando hago las recepciones, yo hago un checklist, digamos, ¿no? Entonces pongo ahí, digamos, ¿no? Observaciones, digamos, ¿no? Y el fiscal y el supervisor me van a decir, mira, digamos, ¿no? Daniel, digamos, ¿no? Allá no me gusta cómo está pintado ahí, está manchado. Entonces, listo, pintar ahí, esa foto, digamos, ¿no? O sea, pintar ahí, listo. Ah, mira, aquí le faltó un cable, listo, poner cable, digamos, ¿no? Entonces, listo, acá, digamos, le faltó una tapa, poner tapa, digamos, ¿no? Entonces, me faltó pintar, no sé qué, y hago todo un checklist. Entonces, y los hago firmar a mi fiscal y a mi contraparte. Entonces, porque sé hacer yo eso. Entonces, para la recepción definitiva, simplemente llevo mi checklist y le digo, bueno, ustedes observaron esto, esto ya está cumplido, 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 verifican y tienen que firmar mi recepción definitiva. Ya, a veces estas recepciones provisionales duran meses. Entonces, porque las personas, digamos, no se ponen en el plan, digamos, ¿no? De creer que el trabajo del fiscal, esto se van a topar ustedes mucha gente así, que cree que el trabajo del fiscal es joder al contratista o al constructor. Entonces creen que ese es su trabajo, digamos, ¿no? Cuando ellos lo que buscan es la mejor calidad de servicio justamente de el constructor para, digamos, ¿no? El proveedor, para el beneficiario con la plata del Estado. O sea, eso es lo que se busca, digamos, ¿no? O sea, no busca joderlo, digamos, ¿no? Hay gente que lastimosamente cree que es así, ¿ya? Fíjense que eso es todo lo que es una licitación. Entonces, son las 6 fases que tiene una licitación, ¿ya? Entonces, y la comisión de recepción es justamente la que va a hacer estas cosas. Entonces, bueno, en el tema de servicio está la conformidad, entonces me presentaron un avalúo, me presentaron un peritaje y soy conforme nada más. Entonces, a eso se refiere con esto, ¿ya? Y con esto se acaba, fíjense, lo que es una licitación. Es así de sencilla la licitación. El problema que es que la gente no entiende qué es lo que se le califica. Entonces, cuando la gente le dicen, mira, te van a calificar, digamos, ¿no? El precio, digamos, ¿no? Y la calidad, entonces no entiende, digamos, el concepto de calidad. Y entonces, la calidad que es, digamos, es mala calidad, buena calidad, digamos, entonces no, es la calidad requerida y listo, digamos, ¿no? Entonces, si te piden cerámica de 30 por 30, todas deben ser 30 por 30 y con eso cumpliste con su parámetro de calidad, porque le estás poniendo cerámica y le estás poniendo las medidas, digamos, entonces, eso es lo que te piden, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, no mucha gente cree que es por el precio. Entonces, y ese es uno de los principales errores para que las personas no se adjudiquen obras y presentan justamente un montón de excusas, digamos, ¿no? Para todo este tipo de cosas. ¿Qué hora es? Las 4. Ya. Bueno, esto de acá, fíjense, nos quedan las contrataciones por excepción. Después tenemos la modalidad de oración de emergencia, que es súper sencillita. Y las contrataciones directas. Entonces, las contrataciones directas, que bueno, van a tener esto acá que les dije. ¿Dónde está? Esto de acá, por ejemplo, la relación de llave en mano. Entonces, que es súper importante entender esto de acá, lo que les decía, digamos, ¿no? Hay veces que los constructores no entienden que tienen que diseñar, lo van a construir y lo van a poner en marcha, digamos, ¿no? Entonces, yo sé construir hospitales, sé diseñar, lo puedo construir, claro que puedo construir un hospital, digamos, ¿no? Pero ¿y cómo lo pongo en marcha si yo no sé, digamos, ¿no? Cómo se certifica un hospital? Entonces, ¿cómo lo pongo en marcha si yo no sé cómo contratar al personal administrativo de un hospital? Entonces, hay gente que se traba en estas cosas. Entonces, es con mucho cuidado, digamos, ¿no? Hay mucha gente que confunde el concepto de llave en mano, ¿ya? Bueno, de todos modos, eso lo vamos a llevar a la siguiente clase, ¿ya? Y fíjense que con eso ya vamos a cumplir con, básicamente, con los temas que van a entrar a evaluarse. O sea, nos faltan contratos y después viene lo que es el DBC, que es algo muy cortito, fíjense. Y finalmente, digamos, ¿no? Tenemos lo que es el psicólogo, que bueno, se los voy a mostrar un poquito, digamos, ¿no? Esta página ahorita ya está más actualizada. Entonces aquí es donde les decía que está el registro único de proveedores, fíjense, registro de proveedores. Entonces, si usted sabe hacer
sabe hacer solamente pinturas, se registra ahí nada más, digamos, ¿no? Entonces, y pone ahí cuánto cobra usted por metro cuadrado y las características de la calidad que usted presenta y no sé qué vaina más. Entonces, y cuando necesite a alguien, va a recurrir justamente a su servicio, digamos, ¿no? Entonces, que esa es la idea, digamos, ¿no? Ya, y bueno, como le dije, después de eso, fíjense, nos faltan la ley 05, va 04, perdón. Entonces, que es la anticorrupción, digamos, ¿no? Entonces, y con eso, fíjense, vamos a terminar. Y entonces nos faltan dos clasecillas y se acaba toda esta parte teórica. Y les voy a dar 2 semanas para que ustedes estudien, digamos, ¿no? Pero va a estar ligado justamente al tema de la finalización del semestre, mientras nosotros, o sea, van a poder estudiar la parte teórica, esta parte teórica, mientras vamos avanzando la parte práctica, que es ya el uso del programa, ¿ya? ¿Se entendió, no ve? Bueno, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Bueno, Sí, espero que estén bien y no salgan de su casa, ¿ya? Un abrazo a todingo, nos vemos. hasta luego. Gracias, arquitecto. Chaucito. Bye, bye. Feliz carnaval. No hay ¿Cuándo es carnaval, ¿qué le pasa? ha suspendido con la pandemia? Yo creo que tienen que suspenderlo. Sí, no, no hay nada de carnaval. Olvídense de carnaval. Ni modo, va a hacer clase nomás. Examen, van a ver examen. Le voy a poner examen para nada más. No, profe, en vez de carnaval nos dan esos días para estudiar. Sería muy buena idea que... Nada, vamos a seguir pasando clase. Chao. Oiga, arquitecto, una preguntita sobre el fiscal, lo que acaba de mencionar. Ya. Al comienzo de la clase de este tema, usted explicó algo, pero yo perdí mi libro no lo encuentro. Habló justamente del, bueno, para la próxima clase, mejor para no atrasar. Eso es lo del fiscal de la obra, cuando es para el Estado y cuando es el proponente, ¿no? O cuando es el beneficiario, ¿no? Ujú. Me Bueno, acuerdo lo que bien. pasa es que el fiscal propiamente dicho, o sea, cuando dicen fiscal, se refieren al director de la obra, la persona que va a estar encargada de la obra, porque lo que hace es fiscalizar justamente que se cumplan los parámetros de calidad. Entonces, que le están pidiendo, digamos, ¿no? Entonces, esa persona, por ejemplo, le debe todo su sueldo a la constructora, digamos, ¿no? Entonces, que está haciendo el trabajo. El fiscal de servicio se le dice a la persona que viene por parte del Estado. Entonces, el Estado asigna un fiscal de servicio, digamos, ¿no? Que lo que va a ser venir y controlar justamente que la obra, digamos, no se ejecute o que el dinero del Estado se ejecute correctamente, digamos, ¿no? Respecto a los parámetros de calidad requeridos. Y en el caso del supervisor o la contraparte, lo que hace es verificar que el dinero del Estado la ejecute bien el fiscal, digamos, ¿no? del asignado a la obra, o sea, el constructor. Entonces, en beneficio de el beneficiario, digamos, ¿no? Entonces, que va a ser la persona que va a recibir justamente la obra, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, son las tres personas y cómo trabajan, digamos, ¿no? Hay muchas veces que les decía, digamos, ¿no? Dentro de los precios referenciales se pone, por ejemplo, las fiscalizaciones y las supervisiones. Entonces, porque está así establecido. Entonces, por lo tanto, cuando usted es fiscal, es supervisor, perdón. Entonces, cuando usted es supervisor, entonces el que le paga o el que le hace llegar el cheque es la constructora. Y mucha gente se confunde con eso, digamos. Entonces, cuando la constructora viene y le dice, por favor, firmame esta planilla de avance, digamos, ¿no? No hemos hecho nada, pero firmámela, digamos, ¿no? Entonces, porque yo soy el que te paga, digamos, ¿no? Entonces, usted no debe firmarla, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se confunde con eso y cree que le están pagando por ir a firmar, digamos, entonces, y firman esas cosas, digamos, entonces, y los contratos son, como se dice, tienen responsabilidades. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, juicios a distintos colegas, hay uno que es muy conocido, digamos, ¿no? Entonces, que al hombre, por ejemplo, le llegaban con planillas y le decían, sí, nosotros le estamos pagando y estamos desembolsando el cheque de viviendas, digamos, ¿no? Entonces, firmanos acá, digamos, ¿no? Entonces, y tiene un juicio tremendo, digamos, ¿no? Porque todo lo que firmaba, si es un arquitecto muy conocido, entonces todo lo que firmaba, digamos, no se construyó nada. O sea, ahí decía que ya estaban por el techo, digamos, ¿no? Y no habían puesto ni cimientos, ni habían hecho excavaciones, ni replanteo, nada, digamos, ¿no? Entonces, y justamente se metió en este juicio, digamos, ¿no? Y ahorita eso, digamos, ¿no? Entonces, conocidísimo el arquitecto. Entonces, pero, como les digo, pasa eso, digamos, ¿no? La gente se confunde, cree que porque ellos te pagan, vos tenés que firmar el planilla, y no es así. Vos estás yendo por parte del beneficiario, entonces, si no se está ejecutando la obra, vos no tenés por qué firmar nada, digamos, ¿no?
Pero bueno, esas confusiones les van a pasar a ustedes. Hay veces que es medio confuso, pues, ¿no? Que vos le debas el informe a una persona, pero que te pague otra, digamos, ¿no? Entonces, y que te pague la persona a la que vos vas a supervisar, digamos, ¿no? Entonces, medio raro es, digamos, ¿no? Pero está, como le digo, para que uno lo entienda primero en lo que es el precio referencial. Si usted no entiende qué es lo que es el precio referencial, bueno, pucha, no le va a entender a lo demás, ¿ya? De cualquier modo, lo vamos a ver de nuevo, digamos, ¿no? Si es necesario, ¿ya? Bueno, los voy dejando, tengo otra clasecita. Un abrazo a toditos. Se cuidan. Muchas Chau. gracias.